Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este precioso tiempo, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, adorando y exaltando su nombre. Gracias por el privilegio que nos das de traer tu palabra a este grupo de hermanos, de hermanas. Es un privilegio, Señor, y te damos gracias porque podemos estar aquí en tu presencia, pudiendo estar en otro lado, haciendo otras cosas, Señor. Te ha placido que estemos aquí, Señor, y creemos que tu palabra no regresará vacía. Te pedimos que haya libertad, que haya paz en nuestros corazones, que nos prepares para que podamos apropiarla y no solamente guardarla, pero también vivirla, Señor. En el nombre de Jesús oramos, te damos la gloria y la honra porque tú eres digno. En Cristo Jesús oramos, amén. El tema de hoy se titula Cuando la duda llega sin verla. ¿Cuántos de ustedes han tenido preguntas, dudas, inquietudes? En algún momento de su vida llegamos a preguntarnos muchas cosas, muchas veces tenemos la respuesta a las preguntas, pero muchas veces, en muchas ocasiones, las preguntas se quedan ahí. Y no es malo tener dudas, no es malo tener inquietudes, no es malo tener preguntas para esas dudas, respuestas. ¿Por qué? Porque esas dudas que aparentemente son malas y a veces nos da pena preguntar, esas dudas, esas respuestas que podemos obtener en las dudas nos llevan a algo mejor. Y en este día el tema de hoy está basado en el libro de Juan, capítulo 20, verso 24 al 28. El tema de hoy está basado en la vida de Tomás. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del discípulo de Jesús, que su nombre era Tomás? Amén. Cuando oímos hablar de Tomás, luego se nos viene a la mente como alguien que dudó, alguien que no creyó, alguien que tuvo poca fe, alguien que no fue un buen elemento como para ser parte del grupo de Jesús, de los seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cómo es posible que Tomás, estando conviviendo por 3 años con el maestro, haya llegado al momento de dudar? Y lo vemos como algo negativo, pero el día de hoy vamos a aprender una cosa, que las dudas, las inquietudes no son malas, y lo que Tomás hizo, podemos sacar algo positivo de ahí, podemos sacar algo bueno de todo esto. ¿Cuántos de aquí tienen una duda ahora, dudas, preguntas que no han sido contestadas en su vida? Amén, todos tenemos esos momentos. Y si yo les hubiera dicho que mantuvieran su mano levantada los que tienen dudas, podríamos ver que muchos no la levantaron. No la levantaron por pena. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no es bueno tener dudas. Hay preguntas, hay respuestas, y cuando oímos el nombre de Tomás pensamos Tomás el incrédulo, el que dudó. Esa es la imagen que tenemos de, no se asusten porque es algo normal del micrófono. Pensamos en él como algo que no fue muy positivo, algo que no fue bueno. Y muchos de nosotros en el día de hoy, en su momento, en el pasado, hace una semana o hoy mismo, podemos tener preguntas para algo. ¿A poco no? ¿A poco tú no tienes dudas y preguntas en este día? Inquietudes. ¿A poco no hemos venido con cosas que queremos darles una respuesta, con cosas o preguntas o situaciones que queremos que Dios nos hable, que Dios resuelva esa situación y que nos saque de ese problema? Es algo normal, es algo natural. El hecho de que estamos aquí hoy, eso me dice que cada uno estamos pasando por diferentes situaciones, por diferentes necesidades. Y lo que queremos es decirle, Señor, ayúdame. Tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes mi situación, tú sabes lo que estoy atravesando, sea cualquier tipo de problema en la familia, en lo físico, si tenemos una enfermedad, si en nuestro matrimonio están pasando cosas que nosotros mismos no podemos resolver y que necesitamos la ayuda de Dios. Venimos aquí a adorar a Dios y aprender más de la palabra, pero también venimos con la esperanza de que Dios trate con nosotros, que Dios resuelva la situación que estamos pasando. Hace 2 semanas estuvimos celebrando la muerte y resurrección de Cristo aquí en la iglesia.
tuvimos un drama acerca de lo que fue la muerte y la resurrección de Jesús. Y para nosotros como creyentes, ese evento es, yo diría que el más importante, el más importante. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera sido de nosotros si Jesús no hubiera resucitado? Amén. Nuestra esperanza es la misma esperanza, la misma fe que Tomás estaba experimentando en ese tiempo. Tomás se desanimó y prefirió alejarse de los demás discípulos del grupo, porque para él su ánimo se vino abajo. Él dijo, si el Señor fue capturado y fue crucificado y Él muere, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si el Maestro ya no está con nosotros, si Él ya no nos va a salvar, ya no va a ser nuestro líder, ya lo perdimos. Así de la misma manera nosotros, si no tenemos una convicción, una fe y una esperanza en Cristo, ¿cómo estaríamos nosotros? Entonces el evento de que Él haya resucitado de la cruz es el principal evento que le puede pasar a un creyente. Amén. ¿Por qué? Porque su muerte su resurrección nos da vida eterna. Y aún así, cuando somos hijos de Dios, cuando somos creyentes, el hecho de que sabemos que Cristo resucitó no impide que haya dudas en nosotros. Amén. El hecho de que sabemos que Él resucitó no impide, no nos detiene que tengamos dudas y preguntas. Y como les decía al principio, eso es bueno. Hay muchas preguntas en el mundo, en la calle, en el trabajo, que quedan allí. Todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas. Les voy a leer una serie de preguntas que se escuchan por allí y que no tienen respuestas. Hay muchas preguntas, pero escogí aquí unas. Por ejemplo, la primera dice, ¿por qué si las pizzas son redondas, por qué las venden en cajas cuadradas? Amén. ¿No se ha preguntado eso usted? ¿Por qué si la pizza es redonda, por qué la hacen en una caja cuadrada? Y son preguntas y son dudas que no tenemos la respuesta. Y quizás nunca la vamos a tener, las van a seguir haciendo en cajas cuadradas. Otra pregunta es, si la velocidad de la luz es 186,000 millas por segundo, ¿todos saben cuál es la velocidad de la luz? Lo aprendimos, ¿verdad?, en la secundaria, en la prepa o donde haya sido. Pero si sabemos cuánto es la velocidad de la luz, pero decimos, ¿y por qué no sabemos cuánto es la velocidad de las tinieblas, de la oscuridad? Porque también cuando usted apaga un switch, empieza a verse oscuro y las tinieblas, la oscuridad empieza a viajar de aquí a la orilla del edificio. Entonces todas esas dudas decimos, ¿por qué nos enseñan cuál es la velocidad de la luz, pero no cuál es la velocidad de la oscuridad? Y ahí se queda la duda. Otra pregunta es que mucha gente dice que dormí como un bebé. ¿Sí han escuchado esa expresión? Dicen, mi marido anoche durmió como un bebé. O mi esposa se quedó dormida allí tomando la siesta como un bebé. Amén. Es común decirlo. Todos los que tienen bebés saben de lo que estoy diciendo, que no es cierto nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que cuando duerme como un bebé pensamos que durmió profundamente? Si no es cierto. Yo veo aquí muchas mamás que tienen sus niños y díganme si no es cierto que un niño, un bebé, se levanta o llora a medianoche cada media hora, cada 2 horas para pedir comida. Amén. Para cambiarle los pampers. Entonces, ¿cómo es que usamos esa expresión de que dormimos como un bebé? Y no es cierto y lo creemos. Otra pregunta es que decimos, ¿por qué el sol cuando salimos sin camisa de manga larga o sin sombrero o sin una cachucha, por qué es que nos quema la piel, nos la oscurece? Pero ¿por qué el pelo lo aclarece? Lo hace claro el sol. Debería de ser lo mismo, si nos oscurece la piel, también nos debería de oscurecer el pelo y quemarnos las canas a los que ya tenemos canas y ponérnoslo de un solo color. Amén. Entonces hay preguntas, son preguntas que no se quedan ahí sin respuesta, pero todos tenemos preguntas. Otra pregunta es que decimos, los que nos gusta mucho dormir, digo lo normal, no exagerado, sabemos que la cama es muy cómoda,
pero ¿por qué le llamamos cama a la cama y le llamamos cómoda al mueble donde guardamos la ropa? Amén. No debería de ser lo contrario. No debería de llamársele cómoda a la cama porque es muy cómoda, y de otro nombre a la cómoda donde se guarda la ropa. Entonces esas preguntas, hay muchas más preguntas. ¿Por qué si nos dicen que hay una cantidad de estrellas, lo creemos y no lo hemos experimentado, no las hemos contado, pero lo creemos? Amén. Entonces todas estas preguntas se quedan allí en el aire, se quedan sin una respuesta. Mucha gente dice, yo no tengo dudas, yo no tengo preguntas, yo no paso por esa situación. Cuando la duda entra en nuestras vidas es muy normal, porque entonces empezamos a buscar respuestas. Amén. Entonces vemos que Tomás, cuando él tuvo estas dudas de que si Jesús había resucitado, ahí es donde a veces lo criticamos y decimos que hizo mal al tener esas dudas y esa incredulidad. Pero no, ahora vamos a aprender en este mensaje que el tener dudas llevó a Tomás a hacer algo de lo que realmente nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo. Amén. Porque aún en la resurrección de Cristo nosotros tenemos dudas y preguntas. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera sido de nosotros? Y nosotros seguimos preguntándonos, porque a través de la resurrección, Cristo fue todo para nosotros. Cristo dio su vida y a través de su resurrección es como alcanzamos nosotros la salvación. A través de su resurrección, como lo mirábamos hace 2 semanas, vemos que ese fue el evento donde podemos ver que Él es el Cristo resucitado. Él no se quedó ahí en la tumba, Él resucitó. Y resucitó para salvarnos, para redimirnos. Él nos hizo renacer, nos hizo tener una vida nueva. Amén. Para entender mejor esto, vamos a ir a la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y dice su palabra, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me llama la atención ahí la palabra donde dice, por su gran misericordia nos hizo renacer, nos dio una vida nueva. Amén. Nuevo nacimiento. Dios nos dio una nueva vida sin importar cuán grandes hubieran sido nuestros pecados. Él no nos interrogó, no nos preguntó, ¿qué fue lo que tú hiciste para que yo te perdone? Muchas veces creemos que un crimen es más grande pecado que robar $1, pero robar y matar es pecado. Amén. Entonces Cristo murió, nos dio vida nueva, nos dio un nuevo nacimiento y no le importó, no nos preguntó qué tan grandes fueron nuestros pecados para poder ser perdonados. Él pagó el precio por cada uno de nosotros sin importar, sin preguntar qué fue lo que tú hiciste. Pero muchas veces como cristianos confundimos lo que hizo Tomás de tener dudas. Una cosa es tener dudas con la otra cosa es la incredulidad. Una cosa es dudar y otra cosa es ser incrédulo. Amén. Y tenemos miedo a veces de hacer las preguntas. ¿A poco tú no tienes miedo a veces que empiezas en un trabajo nuevo o llegamos a una escuela o nos dan instrucciones de algo y te dicen, si hay dudas, levanten la mano? Si alguien tiene una pregunta, levante la mano. Y muchas veces vemos que nadie la levanta. Cuando yo les pregunté a cada uno de ustedes, yo miré las manos y fueron pocas las manos que dijeron, yo tengo dudas, yo tengo inquietudes, yo tengo necesidades, yo quiero una respuesta a mi vida. ¿Y los otros qué pasó? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos quedamos callados? Lo mismo hicieron los discípulos con Jesús. El otro grupo, ellos aparentaron que entendían lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo a través de su resurrección. Y se quedaron calmados, ellos no hicieron preguntas, ellos aparentaron que no tenían dudas. Pero en las cosas de Dios, Dios quiere que no haya dudas, que no nos quedemos con dudas, con preguntas, con inquietudes. Dios quiere que preguntemos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Tomás avanzó a otro nivel. Tomás no se quedó allí
limitado. Tomás no se quedó con esa duda, él quiso salir de esa duda. Antes de comenzar, hay una diferencia entre lo que es creer y dudar. Para entender esto vamos a tratar de imaginarnos como cuando tú emprendes un camino muy largo, cuando emprendes un viaje, y sobre todo si es manejando. Cuando tú dices voy a ir a California y me voy a ir manejando. Cuando tú dices voy a ir a Texas y voy a manejar. Entonces, antes de empezar ese viaje, estamos como en incredulidad, como que no creemos que vamos a emprender ese viaje. Pero ya una vez que emprendemos el viaje, al ir a medio camino, vienen dudas. ¿A poco no te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado a ti que a veces emprendes un viaje y a medio camino dices, ¿iré en la dirección correcta? O iré perdido, o ya me perdí. ¿Verdad, Juan Carlos, cuando manejamos camiones? Que ya traemos una traila de 53 pies y cargada y que no podemos entrar en calles angostas y decimos, ¿iré en la dirección correcta o será este el camino? ¿Por qué? Porque no me puedo dar una vuelta en U para regresarme y empieza la duda. Un GPS también, si vas a California y empiezas que en vez de agarrar el 15 agarraste el 80 para Wyoming, entonces empiezas a dudar. Así es en la vida cristiana. Cuando empezamos ese viaje en el caminar de Cristo, empezamos bien, pero a medio camino viene la duda, viene la desconfianza y empiezan a venir las preguntas, ¿iré en la dirección correcta? ¿Estaré bien lo que he decidido hacer, el seguir a Cristo? Y vienen las dudas, ¿será real que Dios existe? ¿Será una realidad? ¿Será cierto que Dios está conmigo en cada momento? Y todo eso viene. No importa que seamos creyentes, no importa cuántos años tengamos siguiendo a Cristo, a veces vienen las dudas, especialmente cuando el doctor te dice que tienes una enfermedad incurable, empiezas a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite que esto me pase? Y cuando tus hijos se te van de la casa y empiezan a usar drogas o empiezan a entrar en caminos de alcoholismo y tú empiezas a decir, si yo todo el camino le he servido a Dios, ¿por qué me pasa esto ahora? Y empiezan a venir las dudas, las preguntas. ¿Por qué es que yo hago todo y de todos modos Dios no me ayuda? Y empezamos a dudar. Pero eso es normal, no es malo. No te sientas mal, porque a todos nos pasa. A todos en determinado momento pasamos por esta situación donde la duda viene a nuestras vidas. El mensaje de hoy lo vamos a ver en la vida de Tomás. Una historia que comienza un poquito después de cuando Cristo fue crucificado. En la Biblia no se habla mucho acerca de Tomás, no tenemos mucha información acerca de él, pero vamos a tratar de entender un poco de lo que él hizo, lo que él vivió. En los tiempos de Jesús se acostumbraba que un rabí, un maestro de la ley, buscaban grupos de discípulos para enseñarlos, para discipularlos, para estar guiándolos, y se requería que este grupo de discípulos tuvieran un nivel de conocimiento un poco avanzado. No era normal que un rabí o un maestro escogiera personas comunes, personas que no tuvieran conocimiento, sino personas que tuvieran educación cristiana, que tuvieran una fe ya establecida, y esa era la costumbre que se usaba. Pero cuando Jesús escogió a su grupo de apóstoles, Él no hizo esto, Él no hizo lo que todos los demás hacían. Él fue diferente. Jesús era un rabí controversial. Él hacía sanidades, Él hacía milagros, Él hacía cosas que los demás no hacían. Y sobre todo cuando Él escogió a sus discípulos, Él escogió personas que no tenían un conocimiento avanzado, personas que no tenían un título, no tenían estudios bíblicos. Eran personas comunes, eran pescadores, eran personas que eran muy sencillas, y quizás Jesús fue criticado por eso, porque cómo era posible que Jesús hubiera escogido un grupo de personas así para que fueran sus discípulos. Entonces Él no era un rabí, no era un maestro común. Jesús llamó a un hombre llamado Tomás. Se cree que él también era un pescador como los demás. La Biblia no nos dice mucho de él, de
cuál era su trabajo, cuál era su negocio, a qué se dedicaba. Pero se cree que como Jesús escogió este tipo de personas, creemos que también él era alguno de ellos, quizás un pescador. Entonces los discípulos que Jesús escogió no eran el tipo de personas que eran llamados como estudiantes o discípulos ya avanzados, eran personas comunes. Tomás no era un material supuestamente adecuado para que fuera uno de los discípulos de Jesús. Pero Jesús llama a ser discípulo y quizás para Tomás no fue fácil cuando fue llamado dejar todo lo que él hacía, su trabajo, su familia, sus negocios, sus amigos. Y muchas veces también para nosotros como creyentes, cuando somos llamados a buscar de Dios a los pies de Cristo, también a veces se nos hace difícil dejar las cosas que hacíamos antes. ¿A poco a ti no te pasa eso? Que dices, para seguir a Cristo tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de usar droga, pero ya no es la gente la que nos está diciendo lo que debemos de dejar y lo que no debemos de dejar. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos quita todo lo malo. Pero nosotros estamos tan aferrados a esas cosas que decimos, para seguir a Dios tengo que dejar todo esto. Así para los discípulos quizás se les hacía difícil dejar sus familias, las vidas, sus trabajos que ellos llevaban. Cuando Jesús fue crucificado, Tomás no estuvo con ellos. Quizás él se sintió defraudado, quizás se sintió derrotado, quizás se sintió estresado porque ahora qué va a pasar con nosotros. Quizás entró en una área de depresión. Quizás él sintió que todas las puertas se le cerraban porque su fe había sido aplastada. Ahora ya no estaba con ellos el maestro. ¿Qué iba a pasar con ellos? Todas esas dudas vinieron a él. Entonces vemos ahí que la duda entró en Tomás. Imagínese lo duro que fue para él saber que el maestro, el líder, había sido entregado y crucificado. Fue difícil, por eso es que él desconfió, por eso es que él dudó. Pero muchos lo conocen, por eso es que muchos lo conocen con el nombre de Tomás el incrédulo. Amén. Tomás el incrédulo es algo que nos trae como a la imagen, a la mente, alguien que duda, alguien que no tiene mucha fe. Y a veces se lo decimos a alguien más, tú estás como Santo Tomás. ¿Han oído esa expresión? Que le dicen, te van a dar un aumento en el trabajo, y como conocemos que el supervisor no es muy suelto de dinero, no es muy bueno para dar aumentos, decimos, pues yo hasta no ver, no creer. Amén. ¿A poco no has oído esa expresión? Amén. Muchas veces las oímos. Es lo mismo que en ese tiempo pensaban de Tomás. En el camino que les decía que emprendemos cuando venimos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, vamos a ver 3 paradas en este camino de la duda, 3 altos, como cuando usted se baja que va a California y se para allí en San George y dice, aquí es mi primer alto, aquí voy al baño, voy a agarrar una soda y sigo mi camino. Asimismo en este camino vamos a hacer 3 paradas. La primera es la parada de la duda. Cuando vamos en el camino y entra ahí la duda, ¿vamos en la dirección correcta? ¿Estoy siguiendo el camino correcto? Y viene la duda. Y el reconocer que tenemos dudas y preguntas es bueno, porque eso nos ayuda a crecer, a madurar espiritualmente. Amén. Entonces no piense que cuando alguien le dice, si alguien tiene una petición, levante su mano. Cuando estamos a veces en el grupo de estudios bíblicos, en las casas, yo creo que los líderes aquí, la hermana Lisbeth, la hermana Sonia, se han dado cuenta que muchas veces decimos, si alguien necesita una petición de oración, levante su mano. Y no todos lo hacen, porque les da pena. O si alguien tiene una pregunta acerca de lo que hablamos, o quiere agregar algo, compartir algo, no todos participan. ¿Será el rapto? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces viene la duda. Viene la duda y a veces nos da pena levantar la mano y participar, porque creemos que es malo. Entonces el reconocer que tenemos dudas e inquietudes es bueno.
El mayor deseo de un líder en una iglesia, en una congregación, el mejor deseo de un pastor es cuando vemos que los creyentes están interesados en preguntar, en salir de esas dudas, de esas preguntas. Porque si no, pensamos que la palabra de Dios pasó y se fue directa, se fue para afuera y nadie la agarró. Por eso es bueno cuando decimos hay dudas, hay preguntas, levante su mano y el ver que alguien pregunta algo es que porque quiere salir de esa duda. Amén. Entonces es un gozo, es una satisfacción para uno de líder el saber que cuando hay dudas y preguntas, eso nos dice que usted no está siendo como muchos creyentes, muchos cristianos que se paran en la iglesia solamente 2 veces al año, cuando es Navidad y cuando es el tiempo de Semana Santa, de la resurrección de Cristo, cuando son eventos especiales, porque eso no nos hace ser creyente. El ser creyente solamente venir 2 o 3 veces a la iglesia en todo el año, eso nos hace ver a nosotros como líderes que en esa persona hay muchas dudas, muchas inquietudes que necesitan ser contestadas. Amén. Tenemos que dar el paso y no detenernos. Si hay dudas, tenemos que preguntar, tenemos que salir de esas inquietudes. En Juan capítulo 20, verso 24 al 25 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Fíjese, no estaba con ellos, se había ido. ¿Por qué? Por el desánimo. ¿Cuántas veces te pasa a ti que cuando pasa algo en tu vida, tú quieres alejarte de Dios? Amén. ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla y decir, ¿de qué sirve que yo vaya a la iglesia si yo veo que no hay solución a mi problema? Si yo veo que mi matrimonio se está despedazando, si yo veo que mis hijos se están apartando del Señor, ¿qué caso tiene que yo vaya a la iglesia? Y tendemos a querernos apartar, así como Tomás se quería apartar. No quería él ver lo que Cristo estaba sufriendo, no quería él ser decepcionado, no quería él ver con sus ojos cuando lo iban a crucificar. Por eso dice allí, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en tus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esas fueron las palabras de Tomás, palabras fuertes, palabras que no son cualquier cosa. El hecho de decir, si yo no veo sus heridas en sus manos donde los clavos fueron metidos y no pongo allí mis dedos, entonces no creo. Un reto para Jesucristo, un reto para los demás discípulos, diciendo, ¿hasta dónde llega la incredulidad de él? La fe, no tenía confianza. Dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Alguna vez has estado tú en esa situación? Que si tú le dices a Dios, Señor, si tú no me muestras esto, yo no voy a creer. Si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, yo no voy a creer. Él tenía dudas, él quería estar seguro, él quería tener la seguridad de que Cristo había resucitado. En muchas iglesias hoy en día, no sé si tú has escuchado que se motiva a que los creyentes no hagan preguntas. Hay muchas dudas y muchas preguntas en las iglesias, pero los líderes no dejan que los creyentes tengan las respuestas de esas dudas. Los líderes quieren mantener a los creyentes así, sin la información, sin la educación, sin el estudio de la Biblia. Y dice, mientras que tú vengas a la iglesia y más si tú das un buen diezmo, una buena ofrenda, eso es todo, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú crees, están contentos. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros crezcamos, que aprendamos, que no haya dudas, que no haya preguntas, que si vemos algo, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se practica esto? Amén. El otro día fuimos a orar por un joven que tiene cáncer en su estómago en Salt Lake City y sus papás aparentemente son creyentes y van a una iglesia cristiana. Cuando empezamos a platicar, él me dice, pues yo ya estaba listo para bautizarme.
Y mi hijo se bautizó y yo le dije al pastor que me bautizara, pero él no quiso. Y le digo, ¿y por qué no quiso? Me dice, porque yo traía un anillo puesto. Y le digo, ¿y ese fue el motivo? Sí, me dice. Pero no solo eso, me dice, pues yo quise sacarle más. ¿Por qué? Pero no creo que solo por el anillo. Si usted le dieron clase, información de lo que es el bautismo, usted debería de estar preparado. Y si usted ya es creyente de tiempo. Y en la plática yo quise sacarle más información. Le digo, pero ¿usted qué cree? ¿Por qué cree? ¿Cree que solamente fue por el anillo? Dígame usted una cosa, ¿por qué usted se iba a bautizar? Dice, pues la verdad yo me iba a bautizar, dice, porque mi hijo se iba a bautizar. Y yo quería que nos metieran a los dos al agua y ser bautizados los dos juntos, porque me emocioné, dice, y yo quería que me bautizaran junto con mi hijo. Pero yo digo, ahí está la ignorancia. Por no saber, por no conocer, por no preguntar. Y a veces, muchas veces nosotros como líderes no darles la información correcta. No es posible que solamente porque su hijo se iba a bautizar, él estaba listo y preparado para bautizarse. Entonces, ¿hasta dónde llega una iglesia donde no se le da la información, las dudas, las respuestas a un creyente que quiere saber, que quiere conocer? Tenemos que tener cuidado. Amén. Cuando nosotros tenemos dudas y queremos salir de ellas y alguien no nos da la información correcta, déjame decirte que esto en primer lugar no es bíblico. Amén. No es correcto el dejar a personas con dudas, con inquietudes, porque a veces eso es lo que los detiene de venir a los pies de Cristo. Tampoco es la manera que Dios trabaja. Dios no quiere que tú vengas aquí y te quedes con dudas y después te bautices, pases al frente, aceptes a Cristo, pero no entiendas nada de lo que tú estás haciendo. Dios quiere que tú entiendas, que conozcas cuál es tu fe, en qué has creído, qué es lo que te motivó al pasar al frente o a levantar tu mano y decir yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Dios quiere que entendamos, que no lo hagamos por una emoción, porque alguien más lo quiere hacer, yo también lo quiero hacer. Dios no quiere eso. A Tomás se le criticó por eso, porque dudó que Jesús hubiera resucitado y por eso se le conoce como Tomás el incrédulo. Pero vamos a ver que no fue tan mala su acción de dudar. Déjame decirte una cosa, no hay nada malo en dudar, en ser incrédulo como Tomás tuvo esas dudas. No hay nada malo en eso. Dios quiere que preguntemos, que busquemos ayuda, que busquemos apoyo, alguien que nos oriente cuando hay dudas y preguntas acerca de las cosas de Dios. No te quedes allí con esas dudas. Levanta tu mano y di, yo tengo una duda, yo tengo una pregunta, yo quiero saber, yo quiero conocer más. ¿Por qué? Porque eso me dice a mí que tú estás decidido, tú tienes una base, tú quieres crecer, tú quieres conocer, quieres crecer espiritualmente. No quieres quedarte en ese nivel, en el nivel de la duda, en la parada de la duda. El estar aquí nos hace ver que hay muchas necesidades. Muchas veces al final del servicio hacemos el llamado para orar por personas y no muchas pasan al frente. ¿Por qué? A veces nos da pena decir que tenemos necesidades, a veces nos da pena pasar al frente porque van a pensar, y es cristiano y mira, y anda mal, o quién sabe en qué caminos andará, o por qué pasó al frente, o quizás anda en pecado, o está fallándole a Dios, y empezamos a pensar mal de esa persona, como pensaron mal de Tomás también. Pero Dios quiere que salgamos de dudas, que no nos quedemos con esas inquietudes. El ver a una persona pasar al frente me da gusto porque lo que puedo ver en ella es que no se conforma con eso, con ser un cristiano de 2 o 3 días en la iglesia en todo el año. Amén. Vemos que esta persona quiere crecer, quiere salir de esa situación. Quizás tú vives una fe porque tus padres creyeron esa fe o porque tus padres te llevaron a esa iglesia, pero tú no preguntas, ¿por qué vamos a esta iglesia? ¿Por qué creemos en esto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de esto? Entonces este mensaje es para todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque todos tenemos dudas, todos tenemos inquietudes, todos tenemos problemas, situaciones en algún momento que queremos que sean resueltas, que necesitamos la ayuda de Dios. Quizás tú dices, yo no tengo dudas, yo ya soy un creyente de años, yo conozco la Biblia de lado a lado,
yo oro en mi casa, yo testifico a otras personas, yo hago lo que todo creyente debe de hacer. Pues déjame decirte una cosa, eso es mentira. Porque en cada momento, en diferentes situaciones, necesitamos salir de dudas. Necesitamos, aun cuando tú tienes 20 años de ser creyente, vienen dudas a nosotros. Y hay necesidades, y hay cosas, cargas, luchas que estamos pasando que necesitamos ser liberados de ellos. Y muchas veces nos quedamos ahí sentados porque no queremos que nos vean. No queremos que piensen mal, no queremos que piensen que andamos fallándole a Dios y nos quedamos sentados en la silla cuando hacen la invitación a que se ore por nosotros. Todos tenemos dudas, todos tenemos necesidades. La segunda parada es el descubrimiento. Cuando tú tienes dudas en tu vida y quieres salir de ellas y tú preguntas y alguien te da las respuestas, tú entras a otra área que es el descubrir algo. Si tú te quedas callado, si tú no tienes preguntas, si tú no tienes dudas, inquietudes, tú no vas a descubrir nada. Tú te vas a quedar allí estancado. Yo no sé si aquí hay maestros, yo sé que tenemos maestras aquí, y ellas saben que cuando unos niños están en la clase y la maestra hace preguntas y nadie participa, algo anda mal. ¿Verdad, Pilar? Algo anda mal, ¿por qué? Porque no están aprendiendo, porque no hay dudas. No es posible que un niño en la escuela, en un grupo de 20 o 30 niños, no haya dudas, no haya preguntas. Pero si hay dudas, si hay preguntas, hay respuestas, eso te dice que estos niños quieren aprender. Ellos quieren descubrir. Y hay muchos niños que cuando están creciendo en una edad, te preguntan tanto por la inquietud, porque ellos quieren conocer. Y hasta te enfadan. Ya cállate, mocoso, le dices, ya me enfadaste. ¿Por qué? Papi, ¿por qué es esto? Y papi, ¿por qué aquello? Y mami, ¿por qué es esto? Y mami, ¿por qué aquello? ¿Por qué? Porque están en la duda de querer descubrir cosas. Cuando tú están en el momento de descubrir cosas, cuando tú sales de esa etapa de la duda, tú empiezas a descubrir. Y fue lo que Tomás hizo. Cuando él tuvo la duda de que Jesús había resucitado, él descubrió que sí había resucitado. Salió de la duda, pero entró en el descubrimiento. Cuando estamos en el camino de la duda, queremos que Dios nos compruebe y le decimos, Señor, muchas veces le pedimos cosas imposibles para comprobar que Él existe. Y muchas veces en nuestra desesperación de algo le decimos, Señor, si tú quieres que yo crea, haz esto que te voy a pedir. Y le pides cosas que no, que tú no necesitas ver ni saber. Muchas veces en tu trabajo te están tratando tan mal que tú le dices, Señor, ¿dónde estás? Si tú existes, permite que caiga fuego y que queme a estos compañeros de trabajo. Y si lo haces, yo voy a creer. Y le pedimos cosas así y sabemos que de antemano Él no nos las va a dar. Y decimos de esa manera, yo voy a creer. Cuando Él me muestra estas cosas que yo pruebas, o cuando tú estabas buscando a tu esposa para casarte, le decías, quizás has oído que muchos le decían, Señor, si tú envías ahora mismo aquí en la iglesia a una joven que entre por allí, esa es la señal que esa es para mí. Y si tú lo haces, yo voy a creer. Y nunca llega esa jovencita que tú estabas esperando. A veces llega una señora gordita y así, y dices, no, entonces no es la voluntad de Dios. Amén. Pero Dios nunca lo va a hacer, nunca. Hay un dicho que dice, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Amén. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Él nunca te va a dar una respuesta que tú le estés pidiendo para demostrarte que Él existe. Creas o no creas, Dios existe. Amén. Pero ¿cuántas veces Dios ha hecho tantas cosas buenas en nuestras vidas que te ha sanado de una enfermedad? Amén. Ahí está Dios, ahí está la prueba de que Dios existe, de que Dios es real. ¿Cuántas veces has tenido tú a tu niño enfermo y que no te dan esperanzas y tú ves que ese niño es sanado? Ahí está Dios. Estuvimos visitando a una prima que tuvo su hijo, un niño, y el doctor desde que estaba en el vientre le decían, ese niño no va a durar más de 7 días. Y nació el niño y se lo llevaron a su casa y ya tiene 3 semanas. Amén.
Ahí está Dios. No necesitamos pedirle algo sobrenatural a Dios que nosotros queremos que Él haga para comprobar que Dios existe. Lo vemos día con día a nuestro alrededor, en los milagros, en las maravillas que Él hace. Cuando tu matrimonio se está destruyendo, que Él restaura esa relación, ahí está Dios. Amén. Cuando tus hijos están en rebeldía y no quieren saber nada de las cosas de Dios y tú los miras que están aquí contigo en la iglesia, ahí está Dios. Amén. Cuando tú oras y clamas por familiares que no conocen de Cristo y ves que se convierten, ahí está Dios. Esa es la prueba de que Dios existe. Tú no necesitas pedirle algo natural, como que caiga fuego del cielo y que consuma a tu enemigo en el trabajo. Amén, porque eso nunca lo va a hacer. Cuando el manager abusa de ti, quisieras que Dios lo desapareciera, pero eso nunca va a pasar. Amén. Entonces, cuando salimos de la duda, entramos en el descubrimiento. En Juan capítulo 20, verso 26 al 27 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: mira esta cosa, pon atención donde dice ahí estaban las puertas cerradas. Estaban el otro grupo de discípulos con la puerta cerrada. Dice, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. O sea que a él no le importó que la puerta estuviera cerrada. Él entró y estaba Tomás, ya había regresado. Dice 8 días después. 8 días duró Tomás perdido, alejado, desanimado. Y dice en el 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Amén. Le dice Jesús: no seas incrédulo, sino creyente. En otra palabra le dice: deja de dudar, solamente cree. Muchas veces a nosotros también Dios nos dice, Él ve nuestra incredulidad, pero Dios se agrada con eso, porque de esa manera nosotros salimos de la duda. Y viene a Tomás y se dirige a él y le dice: no seas incrédulo, cree, solamente cree. Tomás se había perdido por una semana, tenía dudas, estaba destruido, desanimado, confundido, estresado, pero no era él solo. Los otros también estaban escondidos, tenían temor, tenían miedo. Quizás ellos no decían: yo tengo una duda, yo hasta no verlo no creo. Pero ellos estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque por culpa de ser creyentes, de ser seguidores de Jesús, podían también ser perseguidos. Y tenían dudas, tenían temores. Amén. Dios también puede hacer lo mismo con nosotros. Jesús sabía de lo que Tomás tenía necesidad y él le dio la respuesta. Le dijo: aquí estoy, mira, pon tu mano aquí, pon tus dedos aquí. Comprueba por ti mismo que yo he resucitado. Pon tu mano en mi costado. Dios también puede hacer lo mismo con nosotros, con las dudas, con las preguntas, con los temores, con las luchas, con las pruebas que tú tienes hoy mismo en este día. Él puede tener la respuesta para ti y decirte: deja de dudar, yo estoy contigo, solamente cree en mí. Yo te pregunto ahora: ¿cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus temores en este día? ¿Hay luchas? ¿Hay pruebas? ¿Hay necesidades que tú estás pasando? Solo Dios y tú sabes. Amén. Pero si tú tienes dudas y tienes preguntas para Dios, si tú estás esperando un milagro de parte de Él, algo como este bebé que los doctores no le daban vida, no le daban esperanza, tú estás esperando un milagro de parte de Dios, puede ser que este día sea el día para ti. Solamente tienes que creer y dejar de dudar. Cuando descubrimos el plan de Dios, entonces entramos en la otra parada, que es la dedicación. Amén. Estamos en la duda, salimos de la duda, estamos entrando en el descubrimiento, y después que descubrimos el plan de Dios para nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros, entramos en la parada de la dedicación.
No dedicación de niños al Señor, pero la dedicación de nosotros mismos al Señor. ¿En qué forma le servimos? ¿Qué es lo que tú estás haciendo después de que has salido de esa duda, después de que has entrado al área de descubrimiento, después de que has descubrido lo que Dios tiene para ti? ¿Has entrado tú, yo te pregunto en este día, en el área de dedicación? ¿Le has dedicado tu vida a Dios? ¿Has comprobado que Jesús es real en tu vida y le has dicho, Señor, aquí estoy ahora, ¿en qué quieres que yo te sirva? ¿Has tomado tú ese paso o todavía estás en la parada de la duda? ¿En dónde te encuentras tú en estas tres paradas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes luchas? ¿Hay incredulidad en ti? ¿Tienes temores? ¿Tienes aflicciones? ¿Estás desanimado? ¿Hay incredulidad? ¿O estás en la segunda, que es que has descubierto algo pero ahí te has quedado? Tú ya has descubierto que Jesús es real en tu vida por todo lo que Él ha hecho en ti, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, pero no has salido de allí. Te quedaste en el descubrimiento. Oh, gloria a Dios, descubrí que Jesús es real y que Él existe y que Él está en mí y que vive en mí y que Él vendrá por mí, que cuando yo parta de aquí estaré en la presencia de Dios. Pero has entrado al área de la dedicación. ¿En qué le estás sirviendo tú a Dios? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿En qué forma tú estás agradecido con Dios? ¿Le estás sirviendo en algún ministerio? ¿Le estás dedicando tu vida a Él? En Juan capítulo 20, verso 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Imagínate la convicción de Tomás después de decir, hasta que yo no vea sus heridas y ponga mis manos y mis dedos en ellas, hasta entonces creeré. Este incrédulo que salió de la duda y entró en el descubrimiento, ahora se estaba dedicando él a Dios mismo y le decía, Señor mío y Dios mío. Tremenda convicción de Tomás. El Tomás que todos conocían como el incrédulo, ahora le estaba diciendo, Señor mío y Dios mío. El decirle Señor mío y Dios mío a una persona en ese tiempo para los judíos era una blasfemia. No podías tú decirle a cualquier persona Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque para ellos Jehová era el Dios de ellos. Solamente a Dios, a Jehová le podías decir mi Señor, mi Dios. No a cualquier hombre, pero Tomás tenía esa convicción y él se entregó y dijo, Señor mío y Dios mío. Mira la convicción que él tenía. ¿Cuál es tu convicción en este día? ¿Qué puedes decir tú? ¿Te da pena decir que Jesucristo es tu Señor? ¿Te avergüenzas de Él cuando alguien te pregunta a qué iglesia vas? ¿Has aceptado a Cristo? ¿A poco no a veces le damos la vuelta cuando empiezan una conversación de quién cree que eres tú o a qué iglesia vas? Para evitar que se rían de nosotros o que se burlen de nosotros, le decimos, pues voy a una iglesia, pero ahí le das la vuelta. ¿A poco no te ha pasado que te da pena, que te da pena compartir tu fe? Muchas veces nos avergonzamos, pero mira, aquí Tomás no le importó. Él dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando Tomás descubre cuáles son los planes para el propósito de él en su vida, los planes de Dios, los propósitos que él tenía, dice la historia que él empezó a predicar el evangelio en la India, en diferentes partes del mundo. Empezó a predicar desde el año 52 después de Cristo hasta el año 72 después de Cristo. Y después dice la historia que él fue un mártir, él murió por hablar de Cristo, por predicar de Cristo. Cuando él había huido después de que fue crucificado Jesús, ahora él era un testimonio vivo para las naciones. ¿Cuál es la actitud tuya en este día? ¿Qué es lo que tú has estado haciendo últimamente para confirmar esa fe que tú tienes acerca de Jesús, esa convicción? Aquí vemos que Dios usó al hombre que lo había desacreditado primeramente para que fuera alrededor del mundo a dar testimonio de Él mismo. Dios puede usarte a ti, Dios puede usarme a mí, si tú estás dispuesto a salir del punto de la duda, descubrimiento y entrar a la dedicación. ¿Quieres tú dedicar tu vida a Dios o quieres quedarte ahí estancado? ¿Cuál es tu propósito en tu vida? ¿A dónde quieres llegar como hijo de Dios? ¿Solamente a pertenecer a una iglesia o a crecer espiritualmente, a servir a Dios, a ser parte
del evangelio, parte del reino de Dios. Pero Dios le dice, no seas incrédulo, simplemente cree en Dios, sé creyente. En Mateo capítulo 7, verso 7 al 9, dice, pedid y se os dará. Yo te aseguro que si tú le pides ahora a Dios esa duda que tú tienes, esa inquietud, Él te va a dar. Dice allí, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Puedes pasar? Si tú tienes dudas en este día, si tú tienes luchas, pruebas, si tú estás pasando por situaciones difíciles, dice su palabra, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. Porque todo aquel que pide recibe. ¿Tú quieres recibir la respuesta que has estado esperando de parte de Dios en este día? Solamente tienes que pedir y creer. Porque dice, Jesús le dijo a Tomás, deja de dudar, simplemente cree. Si tú has venido hoy en este día con luchas, con dudas, con cargas, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, le voy a pedir que pasen al frente. Pero ahí donde tú estás, hay luchas en ti en este día, hay dudas, hay cosas que estás pasando y que por tiempo has estado esperando la respuesta de Dios. Hay enfermedades, hay resentimientos, muchas veces no solamente son cosas físicas, pero cosas internas. Si hay resentimiento de ti hacia alguna persona, alguien que te ha dañado, y tú estás luchando con eso, hoy Dios quiere decirte, deja de dudar, solamente cree que yo estoy aquí contigo para sanarte, para liberarte. Yo te digo hoy, no hay nada malo en dudar, no hay nada malo en tener dudas, tener luchas, tener pruebas, inquietudes. Pero yo te digo, si tú quieres ese nivel donde has estado, yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta tarde. ¿Por qué no te pones de pie? Y algo más te voy a pedir, ¿por qué no pasas aquí al frente? Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje, a través de su palabra, no te dé pena, no te dé pena, no te quedes allí. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas. ¿Por qué no dejas que Dios te ministre a través de la alabanza? Cuando ahorita empecemos a ministrar una alabanza, ¿por qué no pasas al frente? Y va a haber personas aquí que quieren orar por ti. Si tú has venido cargado ahora, pasa al frente. Dice la Biblia, pide y se os dará, busca y hallaréis. Si tienes dudas como Tomás, tú puedes tener la respuesta hoy mismo de parte de Dios. ¿Quieres dejar de ser alguien que por no pedirle a Dios lleve sus cargas, sus temores, sus luchas, sus rencores, su odio hacia los demás por un tiempo de años, de meses? ¿Hasta cuánto quieres tú ponerle esas cargas, esas luchas a Dios? No dejes que todo esto te siga dañando. Entrégale todo a Cristo, dile, Cristo, yo te amo. Mientras cantamos esa alabanza, Cristo, yo te amo. Dile, Señor, tú sabes que yo quiero servirte, quiero conocer más de ti. Yo te pido que pases aquí al frente, no te dé pena. Vamos a ministrar esta alabanza y mientras tú pasas al frente, vamos a orar por ti. Gracias, Señor. Mientras el grupo de alabanza comenzamos a cantar esta alabanza que dice, Cristo, yo te amo. Tú tienes algún problema que necesita ser sanado, pasa al frente. Vamos a entonar esta alabanza.